Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Te traemos otro vídeo y hablaremos de las partes principales de un motor básico. Vamos con la explicación. Si hablamos de un motor de combustión interna, podemos decir que tiene partes móviles y partes fijas. En el conjunto móvil diremos que consta de las siguientes partes: cigüeñal, pistones, bielas, volante, válvulas. En el conjunto de partes fijas, tenemos la culata, el bloque de cilindros, el cárter. A continuación mostramos algunas de las partes más importantes. 1. La culata. La culata es otra de esas piezas de los automóviles de las que siempre oímos hablar pero pocos sabemos qué es, dónde se encuentra y para qué sirve. Esta pieza es una parte importante del motor. Está fabricada en hierro fundido aluminio y tiene como función principal la de sellar la parte superior de los cilindros de los motores de combustión para evitar la pérdida de compresión. A la culata también se le conoce como tapa de cilindro, cabeza del motor o tapa del bloque de cilindros, ya que se trata de la parte superior del motor y permite el cierre de las cámaras de combustión. Aunque parezca que se trata solamente de una tapa, en realidad es una de las partes más importantes del motor y es uno de los elementos que mayor complejidad tiene al momento de diseñar un motor. Además es una pieza que debe soportar grandes esfuerzos y temperaturas muy altas provenientes de la cámara de combustión. En la culata se encuentran alojados el árbol de levas, las válvulas de admisión y escape, los conductos de refrigeración, el cigüeñal, las bielas y los pistones con sus conexiones, también los orificios para las bujías o para los inyectores. Entre el bloque motor y la culata hay otra pieza que nos puede dar mucha guerra. Se trata de la junta de la culata, que une las dos primeras para garantizar la estanqueidad y hermeticidad del conjunto. Además evita las fugas de anticongelante y de aceite. 2. Las válvulas. Las válvulas son elementos del motor de un vehículo que tienen la función de abrir y cerrar los conductos de admisión y escape de gases. Cumplen un trabajo fundamental en la combustión de la mezcla aire-combustible. Se ubican en la tapa de los cilindros y funcionan gracias a los resortes que empuja el árbol de levas. Su funcionamiento es constante. Hay dos válvulas por cada cilindro, una de admisión y otra de escape. Mientras el pistón hace su trabajo de bajar y subir, la válvula de admisión deja entrar el oxígeno al cilindro, y en el siguiente tiempo, la válvula de escape se abre para dejar salir los gases. En medio de las válvulas se encuentra la bujía que se encarga de dar la chispa para explosionar el combustible. 3. Eje o árbol de levas. Es una pieza hecha de hierro fundido u órgano del motor que regula y controla el movimiento de las válvulas de admisión y de escape, el cual está formado por un eje en el cual se colocan distintas levas en cuanto a formas y tamaños. Estas a su vez están orientadas en maneras diferentes para así activar diferentes mecanismos e intervalos repetitivos, como por ejemplo las válvulas. En pocas palabras, es un temporizador mecánico cíclico. El accionamiento del árbol de levas se produce gracias a la distribución del motor. En los vehículos de 4 tiempos, cada 2 vueltas del cigüeñal se produce una vuelta del árbol de levas. El cigüeñal está unido al árbol de levas por medio de la correa de distribución para que se encuentre perfectamente sincronizado con el cigüeñal. Por este motivo es muy importante mantener en buen estado la correa de distribución y cambiarla a los kilómetros o años estipulados por el fabricante del vehículo. 4. Cilindros. Es el recinto u orificio por donde se desplaza el pistón y, en su parte superior, forma parte de la cámara de combustión donde se comprime la mezcla de aire y nafta o solo el aire para el caso de los motores diésel. La superficie interna del cilindro debe ser lo más lisa posible para lograr el mejor desplazamiento. Los cilindros permiten el movimiento rectilíneo del pistón entre su punto muerto inferior hasta su punto muerto superior. Se construye de materiales muy resistentes ya que deben soportar la fricción, las altas temperaturas y las explosiones constantes del combustible. La función principal del cilindro es permitir el desplazamiento del pistón, colaborar en la transferencia de calor, formar la cámara de combustión en su extremo superior, que es donde se comprime la mezcla, aire y gasolina, o el aire, en el caso de motores diésel, y donde finalmente esta misma entra en combustión. 5. Pistones. El motor de nuestro coche tiene una gran cantidad de partes móviles, pero sin duda, una de las más importantes es el pistón. El pistón está situado en el interior del bloque motor y es el encargado de comprimir la mezcla de aire y combustible en el cilindro. En el momento de la explosión de la mezcla, el pistón recibe un fuerte impulso que lo empuja hasta el PMI, punto muerto inferior. Posteriormente, este impulso es transmitido al cigüeñal por medio de la biela. El pistón ha de ser muy resistente, ya que soporta altas presiones y temperaturas muy elevadas. 6. Segmentos o anillos del pistón. No cabe duda que el comportamiento de un motor depende de muchos elementos y si uno de ellos falla o no funciona de forma correcta se presentarán fallas en el rendimiento de la unidad de potencia. Uno de esos elementos son los anillos que cubren el pistón, pero, se preguntarán qué son y cuál es su funcionalidad e importancia. Pues, los anillos del motor son esas piezas circulares que vienen en sección rectangular, que se alojan en el émbolo del pistón,
que cumple con diferentes funciones en el motor. Los anillos están fabricados en una aleación de hierro dúctil de cromo y molibdeno. Los anillos reducen las fugas de los cilindros a un mínimo en condiciones reales de funcionamiento y proporcionan un control máximo de aceite. Estos anillos del pistón cumplen tres funciones críticas para el correcto funcionamiento del motor. La primera es que aseguran la distancia adecuada entre el pistón y el cilindro evitando el roce permanente. Segundo, controlan el flujo de lubricante entre el anillo y las paredes del cilindro y por último, mantienen sellado el cilindro. 7. Biela, es una especie de brazo que une al cigüeñal con el pistón. Transmite el movimiento entre el cigüeñal y pistón. Su movimiento es muy similar a cuando pedaleamos en la bicicleta. Se trata de una pieza de suma importancia, tanto para la transmisión de potencia, como para la transformación del movimiento. Durante su funcionamiento está sometida a esfuerzos de tracción, compresión y flexión. 8. Cigüeñal. El cigüeñal también puede ser llamado en forma compuesta como eje cigüeñal, árbol de manivelas o eje motor y es un eje acodado, con codos y contrapesos presente en los automóviles, cuyo principio es el mecanismo de biela-manivela, donde transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y viceversa. El cigüeñal es una de las piezas más importantes de un motor de combustión interna. Tiene la función de convertir el movimiento lineal alternativo del pistón, producido por la presión de los gases de combustión y por intermedio de la biela en movimiento circular uniforme. 9. Cojinetes de bancada. Los cojinetes de bancada, sobre los que gira el cigüeñal, y los cojinetes de biela, sobre los que gira la muñequilla, están sometidos a duras condiciones de trabajo. Para garantizar su correcto funcionamiento deben poseer las siguientes características. El cigüeñal gira apoyado sobre cojinetes de fricción con un bajo coeficiente de rozamiento. Estos cojinetes necesitan para su correcto funcionamiento un suministro constante de aceite a presión para evitar el contacto entre los metales y disminuir así la fricción. Por lo general se dividen en dos mitades, denominándose cada parte semicojinete o semicasquillo. Cada semicojinete está formado por una base de acero semicircular sobre la cual se deposita el material antifricción. En una de las mitades se practica un orificio para la llegada del aceite y una ranura anular para su distribución. Además, cada cojinete dispone de un talón para posicionarlo correctamente y para inmovilizarlo una vez montado. 10. Bloque. El monobloque o bloque del motor es una pieza del automóvil que viene fundida en aluminio o hierro. En su interior se encuentran los cilindros del motor de combustión interna y también los soportes donde se apoya el cigüeñal. El diámetro que tienen los cilindros sumado a la carrera del pistón es lo que determina cuál es la cilindrada de un motor. El bloque del motor sirve para albergar el tren alternativo conformado por cigüeñal, bielas y pistones. Cuando se trata de un motor que funciona con refrigeración líquida, que es la más común, dentro del bloque hay unos agujeros en el molde por donde circulará el líquido anticongelante. La función del bloque es la de dar soporte estructural al motor. También dispara el calor por la conducción de la temperatura por todo el cuerpo del bloque. 11. Volante. Conocido como volante de inercia, es un elemento pasivo que aporta al sistema una inercia adicional que permita almacenar energía cinética. Como ya sabrás, la inercia es el movimiento relativo que mantiene un objeto si una fuerza o cualquier otro objeto no actúa sobre él, por lo que su función es almacenar dicha energía cinética generada por el motor y derivarla a las ruedas. Dicho de otra forma, acumula las inercias de las sucesivas explosiones del motor para lograr que el giro sea lo más continuo posible, ayudando con ello a que el movimiento del coche sea más suave, evitando que el coche y el motor vayan a tirones. El funcionamiento del volante motor es física pura y dura. Pensemos que los pistones y las bielas se mueven gracias a los impulsos provocados por las detonaciones en el interior de cada cilindro, así que ese movimiento llega hasta el cigüeñal, el componente encargado de transformar la energía en movimiento circular. Pasa por la transmisión y, finalmente, llega hasta las ruedas. 12. Correa de distribución. Antes de darles el concepto de la cadena de distribución, quiero destacar que este elemento ha adoptado otros nombres en algunos países, nombres como por ejemplo banda de distribución, faja de distribución o correa de entrada, de tal manera que es llamada conforme al país y su idiosincrasia, más su figura y función es la misma dentro del motor. Como nuestro interés son los coches, solo me voy a enfocar en el funcionamiento en los motores automotrices. La correa de distribución funciona transmitiendo movimiento desde el cigüeñal al árbol de levas, lo que significa que este se mueve gracias a la correa de distribución con una relación de transmisión o desmultiplicación de 1,2.2. Esto quiere decir que el árbol de levas gira a mitad de revoluciones que el cigüeñal. Esto logra que se sincronice los 4 tiempos del motor del coche, por lo que la apertura y el cierre de las válvulas de admisión, escape e encendido del motor sea una realidad a través de la sincronización de los inyectores y la chispa de la bujía. 13. Colector o múltiple de admisión. El colector de admisión es una pieza muy importante en los motores y con más razón en los motores de última generación. Es el encargado de ayudar a que el aire entre rápidamente con la velocidad adecuada a los cilindros de los motores, para aprovechar al máximo el llenado de los mismos y mejorar así el rendimiento del motor.
ya que cuanto más aire entre en los cilindros, mejor será la combustión y la potencia. Está construido de manera que el aire, ayudado por el vacío que provoca el pistón al bajar, entre lo más rápidamente posible. Por este motivo, es esencial que la fabricación del colector de admisión sea lo más homogénea posible y tenga el mejor camino hacia la cámara de compresión de los motores, ya que aumentaremos la potencia y la combustión será más perfecta, por lo que también quemaremos el combustible exacto y no lo desaprovecharemos. 14. Colector de escape. El colector de escape está alojado en un lateral de la culata de los motores, anclado con tornillos a la misma y con una junta de escape para asegurar un perfecto acoplamiento. La junta está diseñada especialmente para aguantar las altas temperaturas. El colector de escape está diseñado para que la salida de los gases sea conducida hacia los silenciosos, de manera que cuanto mejor sea su calidad, mejor será su rendimiento, ya que los gases no deben fugarse por ninguna fisura ni desgaste. Si esto ocurriera, provocaríamos pérdida de rendimiento en el motor. 15. Cárter. El cárter del motor es un recipiente por lo general fabricado en aleación de aluminio o acero, y como fue comentado tiene la finalidad de almacenar el aceite lubricante del motor. Los últimos avances de esta pieza han sido protagonizados por la inclusión en su fabricación del magnesio. Este material permite, entre otras cosas, aligerar el peso del elemento total, ya que es un material sumamente ligero. El cárter del motor tiene dos funciones principales. La primera ya ha sido comentada y es la de servir como un recipiente que contiene el aceite lubricante del motor, además de permitir el sano control de este a través de su periódica revisión, ya sea con la varilla o en autos más modernos a través de un sensor dentro de este que señala directamente en el panel del auto el nivel de aceite. Como consideración extra en este punto, es importante señalar que la bomba de inyección de aceite lubricante se encuentra dentro del cárter del motor, permitiendo así impulsar al lubricante a través del filtro de aceite y luego pasar por los elementos móviles para de esa manera protegerlos del desgaste prematuro. La otra función del cárter del motor es cerrar y aislar el bloque del motor, proveyendo al cigüeñal, biela y pistón una hermeticidad tal que sean protegidos de la entrada de elementos extraños, como SUFE u otros que puedan causar problemas en el funcionamiento normal del motor. Bueno amigos, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. Más adelante estaremos profundizando cada una de las partes que conforman un motor de combustión interna parte por parte bien detalladas. Comenta qué otra parte debería estar en el vídeo, déjanos tu opinión en los comentarios. Te invito a suscribirte y seguir todos nuestros vídeos.